Entré en el apartamento de Shanghái esa tarde de otoño. El sol filtrándose a través de las persianas como cuchillas doradas sobre el suelo de parquet. Olía a jazmín fresco. El perfume que ella siempre usaba. La oí reír antes de verlos, una risa baja. Complacida. Que nunca me había dedicado a mí. Empujé la puerta del dormitorio entreabierta y allí estaban. Mi esposa. Li Wei. Desnuda sobre las sábanas revueltas. Y mi socio. Carlos Ruiz. El hombre al que había invitado a China para expandir el negocio familiar. Montado sobre ella como si el mundo le perteneciera. No grité. No me lancé sobre él. Me quedé en el umbral. Observando cómo sus cuerpos se detenían al notar mi presencia. Li Wei se cubrió con la sábana. Los ojos muy abiertos. Pero sin lágrimas. Carlos se apartó despacio. Sin prisa. Como quien interrumpe una reunión de negocios. Javier. Dijo él. Con esa voz calmada que usaba en las negociaciones. Esto no es lo que parece. Y yo pensé, claro que lo es. Es exactamente lo que parece, la traición absoluta. La humillación calculada. Eres menos hombre de lo que creía. Me dijo Li Wei esa noche. Después de que Carlos se hubiera ido vestido con la misma tranquilidad con la que había llegado. Siempre lo supe. Por eso busqué a alguien que sí supiera tomar lo que quiere. Sus palabras cayeron como plomo caliente en mi estómago. No eran un arrebato, eran una sentencia. Durante años había sido el español estable. El proveedor. El que pagaba las facturas de su familia en Guangdong. El que soportaba sus silencios y sus ausencias. ¿Y ahora? En una frase. Me reducía a nada. Salí del apartamento sin responder. Caminé por las calles de Pudong. Entre rascacielos que brillaban como dientes de acero. Mientras miles de personas pasaban a mi lado sin mirarme. Nadie sabía que acababa de morir algo dentro de mí. Nadie vio cómo la rabia se instalaba. Fría y lógica. En el lugar donde antes había amor. Pensé en denunciarlos. En golpear a Carlos. En abandonar todo y volver a Madrid. ¿Pero para qué? La ley china no me daría justicia, la española. Menos aún. Y el escándalo destruiría la empresa que había construido con mis propias manos. Decidí quedarme. Decidí observar. Decidí esperar. Los meses siguientes fueron un ejercicio de contención absoluta. Volví al apartamento como si nada hubiera pasado. Li Wei fingió arrepentimiento los primeros días, lágrimas calculadas. Promesas de cambio. Carlos llamó para aclarar las cosas. Proponiendo una reunión de hombres. Acepté todo. Sonreí en las cenas familiares. Asistí a las reuniones de la empresa. Nadie sospechó. Por dentro. Catalogaba cada detalle. Como Li Wei mentía con facilidad a su madre por teléfono. Como Carlos presumía en las videoconferencias con Madrid de sus contactos locales. Como ambos seguían viéndose. Creyéndose discretos. Yo los dejaba. Necesitaba entender sus rutinas. Sus debilidades. Sus miedos. Li Wei temía perder el estatus social que mi dinero le proporcionaba en Shanghái. Carlos temía que yo retirara mi inversión y lo dejara sin el proyecto que lo convertiría en socio principal en España. Empecé a tomar notas mentales. Pequeñas cosas. La alergia de Carlos al marisco. El miedo de Li Wei a los escándalos públicos que pudieran llegar a oídos de su conservadora familia. La ambición desmedida de ambos. No era odio ciego, era algo más frío. Más preciso. Una arquitectónica de la destrucción. Una noche. Solo en mi despacho con vistas al Wampu.
Me miré en el reflejo del ventanal. ¿Quién era este hombre que sonreía durante el día y planeaba por la noche? Seguía siendo Javier Fernández. ¿El madrileño que había llegado a China lleno de ilusiones? No del todo. Algo se había roto y, en su lugar, crecía otra cosa. Más dura. Más paciente. Me convencí de que el silencio era la única arma posible. Gritar no cambiaría nada. Denunciar los dejaría con una mancha temporal. Yo quería algo permanente. Algo que ellos mismos se infligieran. Sin saber que yo había movido los hilos. El primer paso fue pequeño. Casi inocuo. Modifiqué ligeramente los informes financieros que Carlos enviaba a Madrid. Nada evidente. Solo pequeñas discrepancias que, acumuladas, generarían dudas. Al mismo tiempo, empecé a enviar anónimos a la madre de Li Wei, fotos borrosas. Mensajes ambiguos sobre la vida disipada de su hija en la gran ciudad. Nada que me incriminara. Solo semillas. Y esperé a que germinaran. El tiempo en Shanghái pasa deprisa cuando uno aprende a fingir. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Seguía durmiendo en la misma cama que Li Wei, escuchando su respiración tranquila mientras yo permanecía despierto. Calculando. Ella creía que lo había superado. Los hombres como tú perdonan porque no saben hacer otra cosa. Me dijo una vez. Con esa superioridad que tanto le gustaba exhibir. No la contradije. Dejar que se sintiera segura era parte del plan. Carlos, por su parte, redobló sus esfuerzos en la empresa. Quería demostrar que la pequeña aventura no afectaba nuestra asociación. Me invitaba a copas. A partidos de pádel en el club exclusivo de expatriados. A cenas con inversores. Aceptaba todo. Reía sus chistes. Le palmeaba la espalda. Y mientras tanto, iba ajustando las tuercas. Las discrepancias financieras que había introducido empezaron a dar fruto. En Madrid, el consejo comenzó a pedir explicaciones. Carlos sudaba en las videoconferencias, culpando a errores administrativos locales. Yo asentía comprensivo, ofreciéndome a revisar los números. Nadie sospechaba de mí, al fin y al cabo. Era el agraviado. El que había perdonado. Con Li Wei fue más sutil. Los anónimos a su familia evolucionaron. Una foto enviada desde una cuenta desechable, ella y Carlos en un bar de Xintiandi. Besándose. La madre llamó histérica. Li Wei lloró. Me pidió ayuda para aclarar el malentendido. La consolé. Le dije que seguramente era un montaje. Que la gente envidiaba nuestra posición. Pero planté la duda, tal vez deberías ser más discreta con tus salidas nocturnas. Ella negó todo. Por supuesto. Pero la semilla estaba ahí. Empecé a notar los primeros signos de desgaste en ellos. Carlos llegaba tarde a las reuniones. Con ojeras. Li Wei discutía por teléfono con su madre, prometiendo visitas que nunca cumplía. Su relación, que al principio era apasionada, comenzó a resentirse bajo la presión externa que yo alimentaba sin dejar huella. Una tarde, Carlos me confesó parte de la verdad. Estábamos en su oficina, con vistas al Bund. Javier, necesito hablar contigo como amigo. Li Wei y yo fue un error. Pero ella está obsesionada. No me deja en paz. Mintió descaradamente, intentando cargar toda la culpa sobre ella. Sonreí. Tranquilo, Carlos. Los errores pasan. Lo importante es la empresa. Él pareció aliviado.
No sabía que acababa de darme munición perfecta. Esa noche, envié un correo anónimo desde un cibercafé en Nanjing Road a la esposa de Carlos en Madrid. Adjunté capturas de conversaciones que había recuperado del móvil de Li Wei mientras ella dormía. Nada explícito, pero suficiente para generar dudas. Pregúntele a su marido por qué pasa tantas noches, trabajando, en Shanghái. La respuesta no tardó. Carlos recibió una llamada furiosa. Lo oí gritar al teléfono desde su despacho. Al día siguiente llegó demacrado, pidiéndome consejo como amigo. Le sugerí distancia. Profesionalidad. Tal vez deberías reducir tus viajes a China. Él asintió, aterrado. Li Wei, por su parte, empezó a recibir presiones económicas. Convencí a sus padres de que algunos rumores hacían aconsejable reducir la asignación mensual que yo enviaba. Por prudencia, dije. Ella notó la diferencia en su tarjeta. Me preguntó. Mentí con naturalidad, problemas temporales en la empresa. Ella frunció el ceño. Pero no insistió. Por primera vez. Dudé. Una noche. Solo en la terraza con una copa de Rioja que había traído de España. Me pregunté si valía la pena. El coste emocional era alto, apenas dormía. Comía poco. Mi reflejo en el espejo mostraba un hombre envejecido prematuramente. ¿Era esto justicia o simple autodestrucción? Pero recordé sus palabras, eres menos hombre. Recordé cómo me habían reducido a un mueble útil. La duda se disipó. Seguí adelante. El siguiente paso fue más arriesgado. Manipulé una inversión clave, recomendé a Carlos un socio local que, en realidad, era un contacto mío con instrucciones precisas. El negocio fracasó estrepitosamente. Millones perdidos. La culpa recayó en Carlos. Madrid exigió su cabeza. Él vino a suplicarme. Javier. Tú me conoces. Sabes que no fui negligente. Le miré a los ojos. Carlos. Los números no mienten. Vi el pánico en su rostro. Por primera vez. Sentí algo parecido al placer. Carlos regresó a Madrid con el rabo entre las piernas. El consejo lo relegó a un puesto secundario. Sin bonus. Sin perspectivas. Su esposa pidió el divorcio. Él me llamó varias veces. Borracho. Culpándome veladamente. Tú sabías que ese socio era dudoso. Yo negaba todo. Con voz serena. Amigo. Los riesgos existen en China. Tú decidiste seguir adelante. Con Li Wei fue diferente. Sin Carlos cerca. Su frustración creció. Empezó a salir más. A beber. A coquetear abiertamente en las fiestas de expatriados. Yo la dejaba. Necesitaba que se hundiera sola. Sus padres, alarmados por los rumores que yo seguía alimentando, exigieron que volviera a Guangdong. Ella se negó. Tengo mi vida aquí. Pero la vida que tenía dependía de mi dinero. Reduje aún más las transferencias. Las tarjetas declinadas en tiendas de lujo la humillaron públicamente. Amigas que antes la adulaban empezaron a distanciarse. Una noche llegó borracha, gritándome. Todo es por tu culpa, desde que Carlos se fue. Todo se ha ido a la mierda. La miré fríamente. Carlos, el mismo que te dejó tirada cuando las cosas se complicaron. Ella palideció. Por primera vez. Vio que yo sabía más de lo que fingía. Decidí acelerar. Contacté a un periodista freelance español en Shanghái, especializado en escándalos de expatriados.
Le pasé información anónima, fotos, mensajes, detalles financieros. El artículo salió en un digital madrileño: español pierde millones en China por aventura extramatrimonial. Carlos fue nombrado indirectamente, pero suficiente para que su reputación quedara tocada para siempre. Li Wei leyó el artículo. Vino corriendo a casa. ¿Histérica? Esto nos destruirá. Sonreí por primera vez en meses. ¿Nos? Ya no hay nos. Wei. Ella intentó manipularme, lágrimas. Sexo. Promesas. Rechacé todo. Vuelve con tu familia. Le dije. Allí serás la hija pródiga que aprendió la lección. Ella se negó. Orgullo. Supongo. Entonces jugué la carta definitiva con ella. Envié a su padre un dossier completo, fotos explícitas, extractos bancarios mostrando gastos en hoteles con Carlos. El padre, un funcionario tradicional, cortó todo contacto económico. Li Wei se quedó sin nada. Se hundió rápidamente. Deudas acumuladas. Amigas que desaparecían. Soledad en una ciudad que devora a los débiles. Empezó a pedirme dinero para salir del paso. Le di lo justo para sobrevivir. Siempre con condiciones humillantes: firmar documentos que la dejaban sin derechos sobre el apartamento, sobre las cuentas conjuntas. Una tarde la encontré llorando en el salón. Javier. Por favor. Ayúdame de verdad. Me equivoqué. La miré. Recordé sus palabras: menos hombre. Los errores tienen consecuencias. Wei. Tú misma lo dijiste. Dudé de nuevo. Verla rota me produjo una satisfacción amarga. Pero también vacío. ¿Era esto suficiente? ¿Valía la pena el hombre en que me había convertido? Por las noches soñaba con Madrid. Con mi madre preguntándome por qué no volvía. Pero la rabia seguía ahí, alimentando cada decisión. Carlos. Desde España. Intentó contraatacar. Envió correos al consejo insinuando que yo había sabotajeado el proyecto por motivos personales. Pero no tenía pruebas. Yo sí. Documentos que demostraban sus comisiones ocultas. Sus mentiras. Los envié anónimamente. Lo investigaron internamente. Lo despidieron. Él me llamó una última vez. Eres un hijo de puta. Javier. Esto no quedará así. Colgué. Por primera vez. Sentí miedo. No por él, sino por mí. ¿Hasta dónde llegaría? Palabras: 1012. File 4. Li Wei tocó fondo. Perdió el apartamento, lo traspasé a mi nombre exclusivamente. Perdió el círculo social. Perdió el orgullo. Se mudó a un piso compartido en las afueras, trabajando como profesora de inglés para turistas. Me enteré por conocidos comunes. No la busqué. Carlos. En Madrid. Luchaba contra la ruina. Sin trabajo. Con divorcio en marcha. Con deudas. Intentó demandarme. Pero no tenía base. Sus antiguos colegas lo evitaban. Su nombre estaba manchado. Yo. Mientras tanto. ¿Prosperaba? La empresa. Sin sus errores. Creció. Regresé a las reuniones en Madrid como el héroe que había salvado la filial china. Mi familia me recibió con orgullo. Nadie sabía la verdad. Pero el coste era evidente. No dormía. Bebía demasiado. Las relaciones humanas me parecían falsas.
calculadas. Amigos de años me resultaban sospechosos. ¿Cuánto tiempo podría mantener la fachada? Una noche en Madrid. Solo en el piso de sol que había heredado de mis padres. Recibí un mensaje de Li Wei. Necesito verte. Por favor. Dudé. Parte de mí quería cerrar el capítulo. Fue. Nos encontramos en un café discreto. Estaba demacrada. Delgada. Sin el brillo que antes la definía. Javier. Sé que fuiste tú. Todo. La miré sin negar. Y. Ella lloró. Me destruiste. Pero tú también te destruiste. Mírate. Tenía razón. Me veía en el espejo y no reconocía al hombre reflexivo que había sido. La venganza me había dado control. Pero me había robado la capacidad de sentir algo genuino. ¿Por qué no paraste? Preguntó. Porque el silencio no salva a nadie. Respondí. Tú me enseñaste eso cuando me humillaste y seguiste como si nada. Ella asintió lentamente. Entonces los dos perdimos. ¿Se fue? No volvimos a hablar. Carlos intentó un último movimiento, un correo masivo a socios y familia acusándome de sabotaje. Pero llegaba tarde. Yo había preparado el terreno, pruebas de sus propios errores. Testigos que confirmaban su negligencia. Lo ignoraron. Cayó en depresión. Según me contaron. Yo vendí la filial china con beneficios récord. Volví a España definitivamente. La empresa me nombró director general. Éxito externo absoluto. Pero por dentro. Vacío. Los años siguientes fueron de consolidación. La empresa creció bajo mi dirección. Me convertí en el ejecutivo respetado. El que hablaba en conferencias. El que aparecía en revistas económicas. Nadie imaginaba el precio pagado. Li Wei regresó a Guangdong. Se casó con un funcionario local. Tuvo un hijo. Fotos en redes sociales mostraban una vida estable. ¿Discreta? A veces me preguntaba si era feliz o solo superviviente. Carlos desapareció del radar profesional. Rumores de alcoholismo. De deudas. Una vez lo vi por casualidad en Barajas. Demacrado. Esperando un vuelo low cost. Nuestras miradas se cruzaron. No nos saludamos. Yo intenté relaciones nuevas. Mujeres inteligentes. Independientes. Pero siempre terminaba saboteándolas. Desconfiaba. Calculaba. El veneno de la venganza se había instalado permanentemente. Una terapia breve impulsada por mi madre preocupada no ayudó. El psicólogo habló de trauma. De duelo no elaborado. Yo sabía que era algo más, la constatación de que la gente es capaz de cualquier cosa por interés propio. Y que la única defensa es ser peor que ellos. Dejé la terapia. Seguí adelante. En reuniones familiares. Mi madre preguntaba por nietos. Sonreía. Prometía pronto. Mentía. La idea de traer un hijo a un mundo donde la traición es moneda corriente me aterrorizaba. Una noche. En mi ático de Chamartín con vistas a la sierra. Abrí una botella de albariño y revisé viejos correos. Encontré uno de Li Wei. De los primeros meses, te quiero. Javier. ¿Siempre? Lo borré. Sentí náuseas. No de arrepentimiento. Sino de reconocimiento, yo había ganado. Pero el triunfo sabía a ceniza. ¿Valió la pena? La pregunta me perseguía. Palabras, 1015. File 6. Hoy. Años después. La empresa es mía completamente.
Heredé acciones. Compré otras. Soy rico. Respetado. Solo. A veces recibo noticias indirectas. Li Wei enviudó joven de accidente de tráfico. Cría sola a su hijo. Carlos ingresó en una clínica de desintoxicación, salió. Recayó. Yo sigo aquí. En la cima que construí sobre sus ruinas. Anoche soñé con el dormitorio en Shanghái. Entraba. Los veía. Pero esta vez gritaba. Me desperté sudando. Me miro en el espejo y pregunto en voz alta, ¿sigues siendo menos hombre? ¿Javier? La respuesta me aterra. Porque ya no sé quién ganó.